Pero de nuevo, muchas gracias por tu disposición, tu tiempo, los intercambios que tuvimos vía correo electrónico. Y bueno, qué bueno que nos acompañes esta tarde con alumnas, alumnos y profesores de esta materia de cultura mediática de la Universidad Iberoamericana. Encantado de la vida, profesor. A sus órdenes, de verdad, siempre. Sí, te voy platicando. Ahorita se conectan los demás alumnos y profesores. Esta es una Perfecto. materia de primer semestre, Francisco Javier, donde tenemos un poquito más de 100 alumnos de primer semestre que por cuestiones de la pandemia, pues no han podido ir a la universidad. Están tomando clases a la distancia desde los medios digitales. Y esta es una materia donde les ofrecemos una panorámica de algunos de los elementos más importantes de los medios de comunicación. Ok. De la cultura de los medios de comunicación. Y obviamente, pues además de hablarle de música, de cómics, de periodismo, de otras cosas, pues les hablamos también de deporte. Ok. Y bueno, pues quién mejor tú que con tanta experiencia que ya tienes recorrido en este ámbito, pues nos puedas platicar tu punto de vista sobre por qué crees que es importante que los estudiantes de una carrera como esta, independientemente o no que se vayan a dedicar al periodismo deportivo, deben de tener como parte de su cultura cierto conocimiento sobre lo que pasa en el deporte y los medios de comunicación. Sabemos que el deporte es muy importante en términos pues de publicidad, de patrocinios, que es uno de los productos, digamos, básicos de los medios de comunicación. Y aunque sabemos que los medios deportivos pues están especializados en estos contenidos, especialmente en el caso de México en el fútbol, pues quizá a los alumnos les vendría bien escuchar tu experiencia sobre cómo has visto que ha evolucionado en las últimas décadas este campo, ahora que hay tanta competencia, que hay tantos medios digitales, cómo han ido cambiando las cosas. Entre nuestros alumnos, pues como sabrás, siempre hay estudiantes que quieren dedicarse al periodismo deportivo, a la conducción, a la narración. ¿Qué idea les darías? ¿Qué sugerencias? Son alumnos que tienen 18, 19 años la mayoría. Y pues bueno, será un gusto escuchar tus experiencias y opiniones. Con mucho gusto, Samuel, por supuesto que sí. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas ahora a la distancia? Pues bien, nosotros sí estamos trabajando más en estudio y en Televisa. No estamos yendo a estadios, sin embargo, a diferencia de otros canales deportivos que todo se hace desde casa, incluidas las narraciones de partidos. Nosotros sí estamos yendo con mucho cuidado, a veces sí nos están protegiendo mucho. Pues va el mínimo de gente, solo para ir al aire, oficinas se hace desde casa. Entonces, pues bien, te diría que bien, por lo menos hay actividad, ¿no? Porque en un momento muy, muy determinado y muy extraño, ni actividad teníamos, no había deportes en ningún lado del mundo, ¿no? Oye, Francisco, ¿y qué auguras ahora que empiecen a abrir los estadios, ya que abrieron estos dos el fin de semana? ¿Crees que los vayan a cerrar pronto? Porque está complicadísimo, ¿no? Pues mira, todo va de acuerdo a las autoridades, ¿no? Locales de cada estadio. Pues yo creo que están haciendo, pues igual que lo están haciendo en grandes ligas y en otros deportes, pues poco a poco y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Pero sí hay un Prueba riesgo. y error. Está muy complicado, sí. Ojalá que el error no sea tan grande que cueste por ahí más de lo que... Claro. Ahora vieron lo que pasó en Mazatlán, ¿no? Que la gente iba sin cubrebocas, no en el Sí, fútbol, en el base, la regresaron, dijeron, no entras. qué Y ahora, bueno, pues, por ese lado, qué bueno, la verdad. sí, claro. Oye, y muy curioso que esto que pasó bueno, en Estados Unidos, de que se clausuraron los partidos amistosos que están pactados, le benefició a la selección mexicana ahora en Europa, ¿no? En los partidos. Sí, se abren un poco los calendarios, ¿no? Muy extraño. Mira, te presento ahorita en lo que se conectan los demás. Aquí ya está, por ejemplo, el profesor Enrique Villanueva, por aquí también la maestra Gabriela Robredo, por ahí ya está la profesora Ángeles Cuellar, el profesor Alejandro Acuña, no tarda en conectarse, Miguel. Somos 8 profesores de esta clase, así que ¿puedes Perfecto. abrirles el micrófono, Pablito, brevemente? Sí, dame un segundo. Ángeles, ya puedes hablar, ¿eh? Pero tienen que activar ustedes su Sí, micrófono. o sea, Ángeles,
Sí, sí. Ahí está activado. Mucho gusto y qué bueno tenerte aquí, Francisco. De verdad es un placer que nos des este tiempo, sabiendo que pues, debe de tener múltiples ocupaciones. Adelante, Enrique. Hola, Francisco, ¿cómo? Bueno, es que a Francisco lo conozco indirecta y directamente porque estuvimos trabajando en el Reforma con los podcasts y además tenemos un amigo en común, Fernando Howard, que es bueno, hasta donde yo me quedé era parte del director de producción, algo así, ¿no, Francisco? Sí, ¿cómo estás, Enrique? Sí, él es, hoy de hecho es director general de TUDN. Fernando, sí. Y durante mucho tiempo con Francisco grabábamos los podcasts para Reforma y daba sus editoriales y nos encontramos en 2, 3 fiestas, como es habitual en los periodistas. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto verte otra vez. Gabriela, por ahí puedes abrir tu micrófono. Sí, gracias, Sam. Hola a todos. Buenas tardes. Y pues un placer tenerte por acá y que pues de primera mano sepan el primer frente, ¿no? De la información, del reportaje y del periodismo deportivo en nuestro país. ¿Quién mejor que alguien está a cargo de una empresa tan importante para nosotros? Y pues acá constantemente estoy de audiencia oyéndote. Así que, bueno, pues es un placer que estés por acá. Y además, ojalá y los jóvenes le pudieran preguntar a Francisco cómo es la parte corporativa y la parte editorial administrativa, porque Francisco montó toda una estación deportiva que era Estadio W y le tocó cómo se maneja no solo desde frente al micrófono, sino toda la parte operativa, directiva, comercial. Entonces, o sí que se la sabe de todas a todas. Adelante, detrás del micrófono. Exacto. Miguel, ¿quieres comentar algo? Por ahí puedes abrir tu micrófono. Perdón, Samuel. Sí, disculpa, es que acabo de integrarme. Con respecto No, bienvenido. Estamos aquí charlando de calentamiento en lo que se conectan todos los alumnos. Ah, perfecto. ¿De calentamiento cómo? ¿Cuál es el tema? Perdón. Bueno, no queremos hablar de fútbol para no entrar en polémicas porque hay muchos americanistas. Uy, no, pues, ¿qué pasó? Así no se puede. Se va a echar una cuauhtemiña, ¿no? Exacto. Oye, a ver si no se convierte Cuauhtémoc en presidente. Oye, pues es que con su manager que le maneja muy bien los medios, tiene todo, ¿eh? Ha ido escalando. Sí. No, pues ayer Ya salió Morelos. un americanista, mira, ahí ya salió un americanista en el chat, ya dijo. Repruébenlo, por favor. Uy, no. Siléncialo, por favor, Pablo. No. Es una universidad, necesitamos una decencia mínima. No se valen estas. Esa es reprobación inmediata. Sí, no, debería de ser un criterio para entrar a la Ibero. Es mi alumno y le vamos a provocar la baja automática por la Ibero. Sí, todos de acuerdo. Bueno, vamos a empezar para aprovechar el tiempo. Entonces, nada más rápidamente, Pablito Soto, te presento, Francisco Javier. Pablito es nuestro productor de la transmisión, así que si volvemos a cerrar los micrófonos y dejamos solo abierto el micrófono para el profesor Jorge Salgado. Francisco, nuevamente bienvenido a tu casa, la Ibero, gracias por apoyarnos. Vamos a hacerle la palabra al profesor Jorge Salgado para que te presente. Adelante, George. Muchas gracias, Samuel. De nuevo, Francisco Javier, muchas gracias. Muy buenas tardes que estás con nosotros. Y lo primero que quiero mencionar es, bueno, tu trayectoria, esta información, estos datos que nos hiciste llegar tanto a Samuel, a Pablo, a mí, para que, bueno, todos te conocemos, realmente sabemos quién eres, y más los que nos gusta tanto el deporte, concretamente el fútbol. Y bueno, yo sí me declaro americanista, ni modo que la porra a través del chat me empiece a criticar o a decir algo. Sé de buena fuente que tú también, Francisco Javier, pero bueno, estas son nuestras pasiones futbolísticas y cada quien quiere a su equipo como lo ha llevado durante mucho tiempo. Bien, voy a presentar a Francisco Javier González, quien desde hace un año es director del Consejo Editorial de TUDN. En los últimos 20 años ha manejado en diferentes etapas el talento de TDN y de Televisa, antecesores precisamente a TUDN.
Fue fundador del concepto de Estadio W, que con otro nombre se mantiene en Radiópolis como la única emisora dedicada las 24 horas del día al deporte en la Ciudad de México. Bueno, también es columnista en la sección cancha del diario Reforma desde hace 15 años. Les recomiendo mucho esta columna. Igualmente editorialista de deportes en el noticiero de W Radio, Así las Cosas. Narrador y comentarista de Imevisión, Hoy TV Azteca, de 1985 al año 2000, donde hay un programa que para mí fue emblemático desde el Mundial de 1986, aquí en México, que se llamó Los Protagonistas, y que se consolidó, en mi opinión, en el Mundial de Italia 90 por los altercados que hice, que hubieron. Bien, finalizo que, bueno, la trayectoria de Francisco Javier González, de 45 años en los medios de comunicación, participando precisamente en periódicos, revistas especializadas, radio y televisión. Y de nueva cuenta, pues buenas tardes, agradecido por tu presencia, Francisco Javier, ante 106 personas conectadas, entre profesores que ya tuvieron la oportunidad de saludarte y alumnas y alumnos. Te explico, la dinámica planteada es la siguiente. 2 preguntas básicas y posteriormente pasar a ahondar a 2 hitos del periodismo deportivo en México, que son la radio y la televisión. ¿Correcto? Entonces, después abriremos los micrófonos para preguntas de alumnos y profesores, si el tiempo nos los da. Comenzaría con la primera pregunta y vamos a hablar de esta cuestión de cuál es la importancia actual del deporte, el fútbol, espectáculo, tanto en el mundo como en México. Lo planteo así, de lo general, global, mundial, a lo particular México. ¿Cuál has percibido a lo largo de estos 45 años de tu trayectoria la importancia del deporte, del espectáculo del fútbol, tanto en el mundo como en México? Antes de otra cosa, buenas tardes, Jorge, un placer saludarte, lo mismo que a Samuel, a todos ustedes, un honor que me hayan invitado y poder compartir con todos ustedes unos cuantos minutos. Les diré que la Ibero es parte de la casa, 4 de los hijos con el que se va a añadir el próximo semestre de enero para entrar a finanzas, han pasado por la Ibero, o sea que me siento muy en confianza, como siempre que Samuel me ha hecho partícipe de los proyectos en que ustedes colaboran tan exitosamente. El deporte, bueno, por supuesto que el deporte ha cambiado mucho a través del tiempo, pero sí mantiene una característica primordial, me parece, de conexión con quien lo ve, con quien lo lee, con quien lo juega, con quien lo dirige, que es un sentido de pertenencia. El deporte nace, haciendo una muy breve historia, nace en las factorías inglesas después de la división, ¿no? A nivel universitario, entre lo que era el rugby y lo que terminó siendo el fútbol soccer. Uno jugaba con las manos, el otro jugaba con los pies, y a partir de ahí, inclusive hay una serie en la cual no llevo comisión, pero que tal vez ustedes han visto, y si no, valdría la pena que le echen un ojito, que se llama The English Game en Netflix, donde se habla un poco acerca de esos inicios del fútbol en Inglaterra, cuando las clases populares empiezan a practicar y empiezan a retar a los equipos de la aristocracia, que era la clase que jugaba el fútbol. A partir de ahí, el fútbol en particular tiene un gran sentido de pertenencia, de representación de un grupo determinado, no únicamente para divertirse, porque a través de la revolución industrial empieza a quedarle tiempo libre a los trabajadores y lo ocupaban justamente en algunas actividades de esparcimiento. El fútbol era la favorita, llegó rápidamente a ser la que todo el mundo prefirió cuando estaba en posibilidad de hacer algún deporte en Inglaterra. Y si lo trasladamos hasta la fecha, pues sigue lo mismo, ¿no? Yo veo ya mucha polémica nada más desde buenas tardes entre americanistas, no americanistas, etcétera, porque sí hay una afiliación, sí hay una identidad importante que me parece hace diferencia sobre cualquier otro tipo de contenidos, ya que estamos hablando del mundo de la comunicación.
evidentemente las noticias nos interesan, el entretenimiento por sí mismo también, el cine, los teatros, lo que se ofrece en la televisión. Sin embargo, no hay un sentido tan apasionante, me parece a mí, como el que sí nos liga al deporte. Esto, ¿cómo ha avanzado a través de los últimos 20 o 30 años? Bueno, cuando se diversifica la televisión, digamos que es la gran promotora prácticamente en todo el mundo, y en México tenemos el ejemplo muy claro de la familia Azcárraga, que un día abraza el fútbol y lo empieza a transmitir en una cuestión muy curiosa, porque se jugó en los años 50, principios de los 50, un torneo de fútbol panamericano en México, y vinieron entonces selecciones de diferentes partes del continente. Y resulta que no cabía la gente en el estadio. Entonces fue tal que quedaron 40,000 personas fuera del estadio. Entonces el gobierno del Distrito Federal habla con el señor Emilio Azcárraga, el abuelo, Vidaurreta, y le pide que por favor transmita el siguiente partido de fútbol porque la gente se estaba volviendo loca fuera del estadio. Y ahí es donde nace la posibilidad de que esto sea un contenido que sea atractivo para la gente, que con el tiempo se patrocina, etcétera, etcétera, porque la primera transmisión deportiva de la televisión mexicana comercial no fue un partido de fútbol, fue un partido de béisbol, que era un deporte por el cual había mayores preferencias. Bien, el caso es que a través del tiempo, a través de los años, el fútbol se empieza a difundir de una manera más importante y empiezan a surgir también las televisoras de cable, las televisiones de paga, que son las que hoy en día prácticamente le dan el financiamiento al fútbol. Con la televisión abierta el fútbol no podría vivir y hay muchos mitos alrededor de por qué entonces le quitan al aficionado. Al boxeo le pasó en alguna ocasión y ahora le está pasando al fútbol. De repente el cobro de derechos de televisión es tan alto que si no es a través de los dos medios de ingreso que tiene una empresa televisora de paga, que son los suscriptores y la publicidad, en una proporción más o menos de un 70-30 ganando los suscriptores. La publicidad de la televisión de paga es de mucho menor monto, de mucho menor cuantía que el ingreso por suscriptor. Y entonces se hacen grandes emporios a nivel mundial. ESPN es uno de los primeros. En México también sabemos, ESPN, Fox, en los últimos años también Televisa participa con una señal de paga en los deportes, que hoy tienen un nuevo componente. Justamente con los hábitos de consumo que hoy se han inclinado mucho a las plataformas digitales, pues de repente se podría perder, o se ha perdido, de hecho, audiencia en los medios tradicionales. Y pasó cuando apareció la televisión y amenazaba a la radio. Y ahora aparece con estos medios digitales, ya más allá de la televisión, te paga, es el siguiente paso, que dan un consumo, además, gratuito de un montón de cosas. Nos estamos acostumbrados a consumir cosas de diferente calidad, pero gratis. Muchas de ellas son gratis. El fútbol no podría hacerlo de esa manera. ¿Cuál es el otro jinete del apocalipsis que está llegando para una posible perversión que tiene también el mundo del deporte? Las apuestas. Entonces, hay dos cuestiones, tratando de ser concreto, Jorge, no lo he sido, pero creo que la pregunta meritaba la explicación. Hay dos cosas. Una, justamente que el deporte se consume en vivo. Al deporte es muy difícil, aunque lo intentemos, evitar saber de un resultado de un partido importante, porque hoy a través de las redes sociales, a través del amigo en la calle que nos lo comenta, por cualquier medio nos llega ya la noticia a nosotros. Entonces, el fútbol, nosotros hicimos un experimento alguna vez por necesidad de un fútbol francés que no tuvo una gran acogida en México cuando lo empezamos a traer en lo que era TDN. Tuvimos que diferir 15 minutos un partido. Bueno, las quejas de la poca gente que lo estaba viendo eran enormes. ¿Por qué me estás moviendo el partido? El partido tiene 15 minutos de haber comenzado. Queremos saber del deporte en vivo. ¿Por qué? Para que no nos echen a perder el resultado, para compartir en redes sociales con los amigos lo que está pasando en el partido importante y por las apuestas. Hoy las apuestas que tienen, me parece que sean tratadas con mucho cuidado para evitar la ludopatía y como decía ustedes, algunos fenómenos, algunas distorsiones que se pueden llegar a dar, tienen mucho que ver con el mundo del deporte. Tal es así que la primera camiseta, si no mal recuerdo, que es patrocinada por una casa de apuestas, es la del Real Madrid.
Y así se ha extendido. Y hoy si vemos las transmisiones deportivas, hay indiscutiblemente 2, 3 y hasta 4 diferentes patrocinadores, todos ellos son casas de apuestas. Entonces, el deporte empieza a tomar una importancia relevante, porque sí, en ocasiones importantes, como una Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos, ahora que viene la liguilla del fútbol mexicano, captan una gran atención del telespectador, el deporte gusta de ser consumido, lo quiere en tiempo real, favorece las apuestas y los patrocinios, porque la gente que invierte para anunciar sus productos y servicios en la televisión, también sabe que el fútbol sí llega a un target, a un espectro de audiencia muy amplio. Ahí hay de todas las clases sociales, de todas las edades, independientemente de si lo consumo en mi celular o en mi computadora o en una pantalla gigante. El deporte, preferentemente, creo que todos preferimos verlo en una pantalla gigante con muchos amigos alrededor. Y por lo tanto, sí creo que en esta gran guerra de contenidos, el deporte y en nuestro país particularmente el fútbol, llevan la delantera en muchos aspectos. Por eso el deporte es tan importante, me parece, Jorge, y por eso se ha vuelto tan costoso para quienes transmitimos deportes por medios tradicionales y por medios digitales. Oye, Francisco Javier, y en este sentido una pregunta, aprovechando este tema que tocaste. De los años, ¿qué será? Pues 70s, 80s, como ya platicaste, para acá, pues obviamente estos cambios tecnológicos han modificado mucho la manera de hacer medios deportivos, ¿no? Hemos visto muchos cambios en muy poco tiempo, digamos. En 20 años por lo menos vimos cambios muy drásticos de alguna manera. Y también al mismo tiempo, la FIFA como organización, pero también como cabeza de esa industria que es enorme, global, ¿no? Que es el fútbol profesional, con todas sus ramas, pues llegó a un punto después de los 90, cuando pasan los grandes mundiales de Italia, Estados Unidos, Francia, como que llegó ahí un punto climático el fútbol a nivel global, ¿no? Todavía a finales de los 90, los profesores seguramente lo recuerdan, los alumnos tal vez estaban naciendo en ese momento, cuando Internet no llegaba todavía a masificarse a nivel global, todavía la televisión tenía el peso central, era el eje de comunicación de los mundiales y las grandes competencias de fútbol, ¿no? Y ese peso de la televisión, aunque lo sigue conservando, como dice, sigue siendo el centro, pero se ha ido, digamos, fragmentando en pedacitos. Y al mismo tiempo la FIFA, especialmente con su calendario FIFA, las fechas, ¿no? Ahora que ya está tan ritualizada las fechas FIFA, que cada determinado tiempo se paran todas las ligas y vienen los juegos de selecciones y luego esto se intercala con los grandes eventos, ¿no? De los diferentes campeonatos del mundo. Pero con el acceso que tenemos hoy a los medios digitales, parece ser que hay me parece, y es lo que te quiero preguntar, la propia FIFA no cambió su modelo, digamos, de generación de contenidos y los medios han tenido que ajustarse de alguna manera, pero en los últimos 2 o 3 años he sentido una sobreoferta de contenidos futbolísticos. Por ejemplo, hoy en día que podemos ver fútbol árabe, alemán, inglés, sudamericano, en Norteamérica, y hay juegos los lunes, los sábados, los domingos, los miércoles, los viernes. Esa sobreoferta de contenidos, ¿crees que se pueda mantener? ¿Crees que se vaya a modificar? ¿Que la FIFA dé un pasito para atrás y diga, mejor voy a regular con más distancia los contenidos? ¿O crees que nos mantengamos en esta vorágine durante unos años más en lo que se hacen los ajustes con este cambio mediático? Me parece muy interesante el aspecto que toca Samuel. Yo diría que hay 2 o 3 formas de dar la respuesta, que creo que yo es la que se ajusta a esa duda, que es la que todos tenemos, ¿eh? Todos estamos aprendiendo en este momento de por dónde hacerle y cómo hacerle. En primer lugar, en los mega eventos, ¿sí? Hablemos de Copas del Mundo y de Juegos Olímpicos, que es donde la FIFA y el COI intervienen directamente. Hubo una experiencia en México que fue la de Río de Janeiro. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en muchos sentidos, en nuestro país pasaron inadvertidos. Los propios atletas lo decían, ¿cómo? Y yo les diría que la aplicación y toda la tecnología que se puso al servicio para el consumo digital de los Juegos Olímpicos fue maravillosa. De verdad fue sorprendente. Yo no pensé que lo que yo viví en Londres con medios digitales, que a través de la BBC también transmitía en vivo
18 señales al mismo tiempo, con una fidelidad y una alta definición increíbles de película, podría ser superado. Bueno, a mí me parece que Claro Sport lo supera, con toda la tecnología, por supuesto, de la FIFA atrás de ello. Sin embargo, faltó algo, la televisión abierta. La televisión que llega a todas partes del territorio nacional o a gran parte del territorio nacional. Hoy pensemos que más o menos, ¿no? Sin tener las cifras exactas, pero más o menos, la mitad del país no tiene acceso a Internet. Y la que tiene acceso a Internet no necesariamente tiene televisión de paga. Entonces, ahí estamos excluyendo a una gran parte de la población. Los propios atletas se quejaban de que sus grandes esfuerzos, gestas, hazañas, no eran conocidas en México. Y creo que ahí el peso de la televisión abierta, que en otros lugares como Estados Unidos es lo de menos, aunque NBC, bueno, no es lo de menos tampoco. NBC paga billones de dólares por los derechos de los Juegos Olímpicos y prácticamente NBC es la que mantiene la economía de los propios Juegos Olímpicos y del Comité Olímpico Internacional por las grandes cantidades que paga de derechos. Entonces, bueno, separemos por ahí los mega eventos, ¿no? Creo que esos se comen aparte y sí necesitan de la televisión tradicional porque sí sigue teniendo esa posibilidad de llegar a mucha más gente que la televisión de paga. Muy bien. El tema del huevo y la gallina respecto a por qué hay tantos partidos. Hay muchos partidos porque cuesta mucho mantener ya los clubes. Y el gran patrocinador de todo esto se llama televisión. Yo les diría que en México, si no hubiese liguilla por el título, el fútbol mexicano no funcionaría económicamente. Financieramente, los 14 partidos de la liguilla por el título dan aproximadamente el 60% del dinero que se genera durante un semestre en el torneo mexicano. Okay. Entonces, sí es algo necesario porque el cliente quiere participar, porque la gente voltea a ver más el fútbol, etc. Tiene razón que de repente hay una sobreoferta. Esto no lo regula tanto la FIFA. De hecho, la FIFA, por presiones con la propia Unión Europea de Fútbol, ha tenido que reducir las fechas FIFA. Y con la pandemia, más todavía. Aquí hubo gran preocupación y creo que en muchas partes del mundo, pero México depende mucho de su selección nacional para los ingresos de su propia federación, de que en algún momento se pensó que se iban a cancelar todas las fechas FIFA de este año. Bueno, finalmente hubo habrá las de noviembre y las de hace una semana y media, ¿no? Con la gira de la selección mexicana Holanda, porque ahí se genera gran parte de ese ingreso. La FIFA fuera de eso no puede regular más cosas. Ya es cada federación nacional la que hace sus calendarios, la que cruza sus amistosos con los de otras confederaciones como la Copa Libertadores o partidos oficiales, pero ya no es tanto del dominio de la FIFA. Entonces, yo te diría así, como el viejo refrán, ¿no? De que decía que el que quiera azul celeste que le cueste. Claro. El fútbol es tan caro, tan demandante económicamente hablando, que tiene que trabajar más, tiene que jugar más seguido para generar más dinero, casi siempre por medio de la televisión, para poder sostenerse. ¿A qué nos puede llevar esto? Yo no sé qué preferirían ustedes, y no me lo contesten porque se va a armar aquí una gran polémica, pero si preferirían ver un América Chivas o un partido en el que participe su equipo del fútbol mexicano a un partido de buen nivel en Europa si se jugaran al mismo tiempo. Ahí creo que es donde aparece el sentido de pertenencia. Entonces, aunque haya ligas muy importantes, aunque creo que hoy los jóvenes ya ven mucho más hacia el fútbol internacional, los jóvenes que tienen acceso a internet y a televisión de paga, porque en televisión abierta, salvo la Bundesliga alemana por un experimento que está haciendo TV Azteca, no se ve ya más de fútbol internacional en televisión abierta, por lo mismo, porque es muy caro pagar los derechos. Entonces, ¿hacia dónde va a ir esto? Como te decía al principio, Samuel, todos estamos buscando exactamente por dónde, y eso lo determinan el consumo y el patrocinio. Son las dos variables que nos van a decir qué es lo que vamos a poder seguir haciendo y dónde es que tenemos que decir es insostenible este negocio, ¿no? Excelente, muchas gracias, Francisco. Adelante, Jorge. Sí, y en concordancia con pues, las dos respuestas que nos acaba de dar Francisco Javier, habría que plantearse ahora, bueno, este recorrido histórico y este tema de
que al señor Azcárraga Vidaurreta le pidió el gobierno de la Ciudad de México la transmisión de un partido de fútbol ante el desbordamiento de la capacidad que tenía un estadio, me parece que es una referencia histórica que todo comunicólogo debe de tener, porque es la historia de la televisión. Entonces, y esta respuesta y el planteamiento que te hacía Samuel nos lleva a la siguiente pregunta, que es plantearnos la relevancia del deporte profesional como contenido informativo y de entretenimiento en los medios de comunicación. De alguna forma percibo que ya está contestada esta pregunta con tu segunda respuesta, Francisco Javier, pero sí creo que más que entrarle o no a la polémica, si queremos ver el partido América Chivas o alguno de la Champions League o de Europa, me parece que ahí es donde la profesionalización y los medios de comunicación, pues también tendrían que decidir. No sé, creo que esta sería la pregunta. Sí, déjame enfocarla, Jorge, hacia sí una necesidad de contenido. Hay un libro ya que tiene su tiempo, de Giovanni Sartori, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, que se llama Homo Videns, que desde hace muchos años predecía lo que va a seguir en el consumo de contenidos es de nicho. Y habrá entonces canales de cocina, y habrá canales de deportes, y habrá canales de finanzas, y habrá canales de telenovelas. Y es cierto, así ha transcurrido a través del tiempo, porque hoy el propio telespectador o el propio consumidor de contenidos elige qué es lo que quiere ver, a qué hora lo quiere ver y cómo lo quiere ver. Entonces, efectivamente, si hay canales de cocina, necesitan miles de recetas y de programas de cocina para llenar su programación. Lo mismo pasa con los canales deportivos, que además al momento de negociar las empresas generadoras de contenido con las cableras o con los sistemas de televisión de paga, los canales de deportes van por delante. Sí, en un paquete que se ofrece a los patrocinadores, si no hay deportes, no le entran, porque saben que eso sí lo va a consumir la gente. Ah, pero ¿qué canal de deportes tienes? Porque lo que me interesa son tus exclusivas. ¿Qué liga vas a transmitir? ¿Va a ser en vivo? Los programas son como un aderezo, ¿eh? De repente los comentaristas nos sentimos mucho y no somos tanto, ¿no? Lo que manda es el espectáculo en sí, que son los partidos de cualquier deporte del que se hable, o peleas de box, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, finalmente sí se tiene que conseguir ese contenido para mantener esos canales de nicho, de concepto, sí, que de repente requieren meter, o requerimos meter las cosas que son de diferente calidad, pero que son necesarias para hacer una programación. Claro. Sí, y en ese sentido, lo que me gustaría enseguida plantear es estos dos hitos del periodismo mexicano, que lo vemos tanto en los medios de comunicación, radio, televisión, porque, bueno, te debes de imaginar el mercado laboral que muchos de nuestros alumnos que están ahorita en primer semestre aspirarán en algún momento a convertirse en una nueva generación de comunicadores, narradores, periodistas. Pues, yo siempre le digo a los alumnos, ya no falta mucho, esto es en un abrir y cerrar de ojos, ya estarán insertados en la profesión. Pero lo que es, como ya lo habías mencionado, este cambio en la industria también ha traído cierta pérdida de calidad, de cultura en el lenguaje de muchos comunicadores. ¿Te parece si empezamos con la radio en este tema para del periodismo deportivo mexicano? Claro, sí, a ver, yo creo que todos ustedes tienen, y todos ustedes porque se van a insertar, están empezando la carrera y se van a insertar, por supuesto, en los medios de comunicación y se dedicarán a diferentes asuntos, algunos a los deportes, a noticias, a producción, en fin, ya cada quien irá tomando su perfil. Pero en la parte del comunicador sí creo que estamos viviendo una época sumamente difícil. Yo pondría el ejemplo, y hace poco escribí un texto al respecto.
si Dante Alighieri en la Divina Comedia hubiera tenido que insertar en sus textos anuncios de pastas o de ravioles, que es una pasta, o de productos de consumo o de servicios para que su libro pudiera ser leído, pues no hubiera sido Dante Alighieri, evidentemente no. Bueno, el narrador de fútbol, que no, al cual no comparo con Dante, por supuesto, pero hoy sí nos encontramos con un reto que es muy difícil de superar y que yo espero que sea transitorio, pero no pronostico que sea transitorio, únicamente lo deseo, en donde cada determinado tiempo tienes que dar una mención comercial, porque además el cliente, si no es de esa manera, no paga, no le interesa. El espoteo suelto tradicional ya no le interesa al cliente, le interesa que sobre el partido de fútbol, cuando no puedes quitar la vista de la pantalla, aparezca una animación virtual del tamaño de la pantalla, que a veces te tapa toda la jugada o toda la repetición, pero cuando gritas un gol en la segunda O de gol, tienes que meter también una mención comercial y eso interrumpe tu narrativa. Eso a mí me parece que sin que pueda ser registrada, porque es ad libitum, una narración de un partido de cualquier deporte, pero particularmente del fútbol, que es lo que más se consume y lo que más se patrocina. Yo pienso que es una obra intelectual, que depende de todas las habilidades, cultura general, técnica que se va desarrollando a través del tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que dar en una final del fútbol mexicano? Y lo hace Televisa y lo hace Azteca y lo hacemos todos porque es la forma hoy en que la industria se está comportando. Pues tienes que dar entre 60 y 70 menciones comerciales o invasiones digitales de la pantalla. No ves el fútbol, como espectador te desesperas. Les digo una cosa, como narrador te desesperas más todavía, porque estás más pendiente de esas menciones comerciales que de lo que está pasando en el terreno de juego. Bueno, ese es solo un ejemplo de lo que ustedes también van a enfrentar. Sí, porque yo veo muy difícil que cambie el modelo de negocio. Ojalá que cambiara para contaminar menos lo que se dice. Yo creo que hay dos grandes amenazas. Una de ellas esta, la parte comercial, que no es que esté mal, al contrario, está muy bien, porque de eso viven los medios de comunicación y de la venta directa al consumidor, en el caso de la televisión de paga, o de los periódicos, o de las revistas, o de las páginas de internet que sí piden una cuota, o que de repente piden alguna donación, como The Guardian lo hace, por ejemplo, en Inglaterra, que para mí es de los mejores periódicos del mundo. Sin embargo, esa es una, y la otra es precisamente la calidad. Y yo me pregunto, si no debería depender más de los medios, y es una lucha que de repente tengo yo internamente y con colegas de otros medios, etcétera. Es decir, a ver, la gente de verdad ve más al programa que dice las peores barbaridades, porque es lo que estamos tratando de hacer todos, o al que ofrece mejor contenido. Bueno, también tendría que ver ya mucho con nuestra manera de consumir, con nuestros hábitos de ver la televisión, qué es lo que nos gusta, que cuatro comentaristas estén peleándose como si les tiraran o nos tiraran un pedazo de carne a la mesa y estuviéramos hambrientos y nos revolvemos para arrebatarnos y ver quién tiene la razón, etcétera. O si valdría la pena hacer un poco más de análisis, un poco más de cultura del deporte, que tiene historias interesantísimas. Yo recuerdo a Guillermo Ochoa, un viejo periodista que algunos de ustedes van a ubicar, que decía, a ver, a mí lo que me gusta del deporte que es la gran excusa para contar historias. Sí, porque esas historias son de gente conocida que obtuvo un logro o que vivió un gran fracaso, pero finalmente son la gran excusa para conectar con el auditorio, que creo que es parte de los elementos indispensables de los medios de comunicación, el conectar con el auditorio, el ser empático con él, el ofrecerle un servicio, el ofrecer lo que está necesitando como demanda de información o de entretenimiento. Entonces, el mercado laboral, como en todo, sí, Jorge tiene razón, es bien difícil, es muy complicado. Hay muchos más aspirantes que plazas laborales, como en cualquier carrera, me parece que ocurre en nuestro país y en muchas partes del mundo. Y yo sí creo que la gran diferenciación es esa, ser distinto, estar muy preparado. Yo recibo a muchos chavos. Hoy ya no estoy tanto a cargo del talento, hoy estoy a cargo de un consejo editorial, más que del día a día que sí tuve durante 20 y tantos años, de contratar comentaristas, darle oportunidad a comentaristas, tratar de desarrollarlos. Y lo que muchos de ellos llegan diciéndote hasta la fecha es que me encantan los deportes. Y eso, por supuesto, que es un punto importantísimo. Pero primero, que te guste la comunicación.
Por si te gustan los deportes, con una bandera y un boleto para que te vayas al Estadio Azteca, lo arreglamos. No necesitas darte chamba. ¿Sí? De acuerdo. Hay un poquito de desengaño al momento ya de ejercer profesionalmente el periodismo. Yo recuerdo un viejo texto que me compartió Samuel y hablábamos alguna vez de ello. Decía, a ver, el periodista deportivo no es un fan con laptop, no, es un periodista que habla de deportes, pero es periodista. Creo que esa es la aspiración y nosotros ofrecer un trabajo de calidad periodística que tiene otros componentes de pasión y de pertenencia, sí, pero de repente a mí me parece que muchos de mis colegas, y no doy ningún nombre, porque además cada quien tiene derecho a ganarse el pan como Dios da a entender, pero están para fingir peleas y están para decir barbaridad y están para no prepararse y para no tomar en cuenta caramba, los fundamentos básicos de una entrevista y los fundamentos básicos de una investigación para saber qué hacer en su entrega al aire, ¿no? Cómo entrega el contenido. Yo tengo mucha esperanza de que ustedes nos ayuden a cambiar justamente todo eso, porque yo creo que en este sentido, y ya lo podemos discutir en algún momento, no es que sean ideas viejas o nuevas, yo creo que hay ideas buenas y malas. Y la forma en que hoy los medios deportivos de comunicación en términos generales se comportan, a mí me decepcionan mucho siendo parte de ellos. Claro. Oye, Francisco Javier, tú tienes la ventaja por la experiencia que tienes de haber sido como bisagra entre aquellas viejas generaciones de grandes periodistas y cronistas con los que todavía te tocó trabajar cuando eras muy joven, y la nueva transición a otros periodistas y cronistas. Nosotros le pasamos a los profesores y a los alumnos los audios de los 90 años, las cápsulas que hicieron de W Radio, de la historia de los 90 años, y recuerdo muy bien que hace 10 años, cuando cumplieron 80, también nos pasaste los materiales que habían hecho ustedes, y bueno, uno se sorprende de escuchar a Fernando Marcos, ¿no?, a Andere, a Escopeta, a Sonia Alarcón, que son hombres que ya obviamente los más jóvenes no ubican, pero justamente hablando de esto que acabas de decir, que es muy importante para nosotros y para los alumnos, ¿qué diferencias encuentras entre aquella vieja generación de gente que ni siquiera estudió comunicación porque no existía la carrera, y muchos de ellos no estudiaron la profesión de periodistas? Muchos venían de otras áreas, eran abogados o se dedicaban a otras actividades, pero tenían un concepto de lo que es la palabra, de lo que es tomar el micrófono. Era otro México, obviamente, era otro mundo, pero ¿qué alcanzas a ver en esa tradición? ¿Tú crees que en México tenemos una tradición de este tipo de periodistas, de cronistas que fueron muy importantes y que ustedes han tomado la estafeta? Tú eres uno de los que defiende mucho digamos, esas glorias del periodismo que viene de los años 30, 40, 50, 60, justo cuando despegó la televisión, cuando empezaron estas transformaciones. ¿Cómo ves, cómo hacer esos enlaces con esa memoria, con ese pasado, para no perderlo? Es otro de los grandes retos, yo creo, Samuel, porque a mí me parece que también las generaciones van cambiando y lo que se demandaba antes, y vuelvo al asunto del huevo de la gallina, ¿verdad? Se consumían ese tipo de contenidos con gente de esa calidad porque es lo que se entregaba y generaba un hábito que hoy podríamos retomar o no. De todos esos inmortales, yo por ejemplo recuerdo de las cápsulas que investigamos para W, como bien lo comentas, la de Pepe Alameda, por ejemplo. Pepe Alameda era un intelectual, de los intelectuales que tuvieron que salir corriendo de España cuando la dictadura de Franco. Él se va un tiempo a Bélgica, se va un tiempo a Inglaterra y después recala en México, pero como un intelectual verdaderamente destacado de su época, pero además le gustaban los toros. Y Pepe Alameda, cuando llega a México, muchos de los chavos ni sabrán de quién estamos hablando, pero bueno, es un personaje de la crónica taurina verdaderamente inmortal que tuvimos en nuestro país, que justamente el Pepe lo toma del nombre de un torero al que él admiraba en España, y Alameda lo toma porque vivía frente a la Alameda y de ahí salió su nombre artístico. Y alguna vez él es invitado por un amigo que iba a una entrevista de radio, invitaron creo que a la XCB o a la XW justamente, para participar, y el locutor le empieza a hacer preguntas a Pepe Alameda y contesta de tal manera sobre asuntos taurinos que lo está escuchando el dueño de la estación.
y lo manda a llamar y le ofrece contrato para que se quede a trabajar ahí. Entonces, no era porque le gustaban los toros únicamente, era por su manera de expresarlo, por la calidad con que lo hacía, por su calidad verbal, por sus figuras retóricas, por sus metáforas. Esa gente era así, estaba muy, muy bien dotada culturalmente, muy bien preparada. Que tenía voces además que inconfundibles, ¿no? Inconfundibles. Entonces, yo no sé si en 30 años podamos hablar de las frases que recordamos de alguno de los comentaristas de hoy. A lo mejor no son necesarias y no me refiero a lugares comunes ni a frases hechas, que yo la respeto. Yo siempre me he dejado de las frases hechas o de que las arañas hagan su nido, lo cual a Enrique Bermúdez le ha funcionado maravillosamente. Son personalidades diferentes. Pero yo sí te puedo decir, oye, ¿te acuerdas cuando Julio César Chávez derribó a Meldrick Taylor, lo que dijo Sonia Alarcón en ese momento? O cuando el Mago Septién, cuando lanzó Fernando Valenzuela esas 9 entradas contra Yankees para ganar la Serie Mundial, el poema que dijo al aire, eso te lo da la preparación, el bagaje, la cultura. Yo creo que a las generaciones de hoy eso también les debe de interesar, sabiendo que hoy en términos generales la cultura, lamentablemente o no, es más desechable, es más inmediata. Yo creo que hoy de repente alguien se siente muy importante porque es tendencia en redes sociales durante media hora, lo cual me parece una barbaridad. Si eso es consecuencia de una preparación, de un estudio y de un buen contenido, bienvenido sea. Pero creo que hoy se está confundiendo el fin con los medios, ¿no? Pero con la forma de llegar a ese fin. Entonces, yo no veo en el futuro gente, ni en el presente tampoco, te lo digo sinceramente, gente del tamaño que tuvieron esos pioneros, que hacían de todo y lo hacían muy bien. Excelente. Adelante, George. Muy bien. Sí, y en este sentido, para cerrar esta parte, a mí me gustaría preguntarte, porque fue la época también que a mí me tocó ver muchos programas deportivos, lo que había, la oferta que también, a lo que mencionaste hace unos momentos. Ahorita actualmente tenemos una sobreoferta, pero por ejemplo en los años 80 teníamos 2, Televisa e Imevisión. En ese sentido, si nos pudieras decir brevemente, ¿cómo han cambiado estos proyectos de audiencias, de producción, de cómo era esa televisión en los años 80 cuando estabas en Imevisión? Que lo importante aquí que quisiera destacar es que ya no tenemos una televisión pública, como existió el Canal 13, ¿no? Y luego Imevisión. Correcto. Que está fuera de esto, en mi sentir, en mi opinión. Sí, de acuerdo. Y creo que la televisión pública, aunque en materia deportiva hacíamos lo mismo que la televisión privada con muchos menos recursos, pero finalmente también creo que ese papel de balance que tenía respecto al dueño del fútbol, que era Televisa, finalmente también generó mucha simpatía y generó muchos seguidores. ¿Cómo ha cambiado? Yo te diría que a mí me parece que la televisión de aquella época se pensaba mejor. Había tiempo para pensarla, había tiempo para planearla. Porque además, sin que se haya sentado en la comodidad, finalmente sí había menos competencia, porque había 2 grandes actores, nada más había 2 grandes actores, bien lo dices. Hoy no, hay muchos actores de diferentes tamaños, penetraciones, posibilidades de cobertura, posibilidades económicas, pero finalmente hoy, si la televisión, algún día hice yo el cálculo hace muchos años, la televisión abierta tenía más o menos el 12% de su programación estaba destinada a los deportes, el 12%. Bueno, simplemente hoy tenemos 7, 8 canales, más los de Sky, que son un montón de canales, que las 24 horas son de deportes. Hombre, si haces más, pues lo harás con menos calidad, seguro. ¿Por qué? Porque hay menos tiempo para pensar, me parece a mí, y hoy los ratings mandan, y creo que antes los conceptos permeaban más, y los propios directivos de las televisoras y los patrocinadores tenían más paciencia para que un producto terminara germinando. Francisco Javier, hay algunas preguntas, George, si quieres. Sí, adelante. Nos hace una pregunta el profesor Miguel Rubio, que es interesante.
quizá muchos de los alumnos que te escucharon decir que ahora trabajabas en la parte editorial de Televisa Deportes, en esta unión que tienen con Univisión, a lo mejor no tienen muy claro qué hace un director editorial. Quizá pudieras platicar brevemente cuál es tu labor al frente como director editorial y platicar brevemente, quizá para los que no lo tienen tan claro, de esta fusión que hubo entre Televisa Deportes e Univisión para fundar TUDN. Correcto, con mucho gusto. Si quieres, empiezo por lo segundo. Precisamente por las demandas actuales de los medios de comunicación, nosotros en algún momento, o las dos empresas charlan, había digamos que en la ecuación había tres generadores de contenido deportivo en la empresa. Uno se llamaba TDN como televisión de paga, Independiente Televisa Deportes. El propio Televisa Deportes, que se encargaba de generar contenidos para televisión abierta, y Univisión Deportes, que vivía, como vive hasta hoy, en Estados Unidos. Y un día se ponen de acuerdo para intentar lo que terminó sucediendo, una fusión. ¿Qué te permite una fusión? Sumar derechos, equilibrar, alinear procedimientos y ahorrar gente. ¿Sí? Porque si TDN tenía un reportero para ir a la América y Televisa Deportes tenía otro y Univisión tenía otro, estabas triplicando una operación. Entonces, en primer lugar, obedece a cuestiones financieras, económicas, para fortalecer con menos gente un solo concepto y refrescar lo que fue durante muchos años cada uno de estos entes, más Televisa Deportes y Univisión, porque TDN nace en 2009, no era tan añeja, no era tan antigua, ¿no? Entonces, hoy, efectivamente, se adopta mucho el modelo de Miami, el modelo que hizo triunfar a Univisión en un mercado muy competitivo como es el de Estados Unidos. Aún en español es un mercado sumamente competido, para sus mejores prácticas, tratar de adaptarlas a México y hacer un solo negocio de los tres. En cuanto a la dirección editorial, ¿qué es? Yo te diría que básicamente es tratar de resolver las preguntas que nos estamos haciendo en esta plática. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo producimos mejores contenidos? ¿Cómo entender y cómo hacer lo que al final confirma mi teoría con The Last Dance, la serie de Michael Jordan? Es decir, a ver, ese contenido, muchos de ustedes, de los chavos que están en el primer semestre de la carrera, no vieron jugar, por supuesto, a Michael Jordan. Han escuchado el nombre por ahí. ¿Por qué en Netflix, una plataforma con esas características, llegó a ser en muchos meses de la pandemia la serie número 1 en consumo? Porque es de deportes, porque está bien contada, porque se trata de un astro. Bueno, esta dirección editorial trata de enfocar baterías hacia ese tipo de contenidos. En un deporte mexicano que tiene documentadas muy pocas de sus cosas, historias que creo que podemos contar mejor, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es encontrar el rumbo del barco completo, más allá de la operación del día a día, lo que es esta dirección editorial, teniendo intercambio con gente externa que la pandemia detuvo un poco, para saber también desde la industria, desde los fabricantes de ropa deportiva, desde las instituciones educativas como la Ibero con su prestigio, cómo podemos contribuir todos a tener un mejor deporte o una mejor televisión que transmita deporte. Excelente, muchas gracias. Hay un alumno que quiere hacer una pregunta, Agustín. Pablito, ¿puedes darle la palabra a Agustín Orduña, que mandó una pregunta por el chat para Francisco? Bueno, primero que nada, bueno, yo no soy nadie para decirte esto, pero pues muchas felicidades por todo lo que has hecho y por todo lo que estás haciendo en este momento. ¿Puedes prender tu cámara, Agustín, para que te vea Francisco? Sí. Me parece bastante impresionante todo el trabajo que realizas actualmente para los medios de comunicación y sobre todo para el deporte. Y una pregunta que yo te quiero hacer, que pues va muy encaminada sobre todo a nosotros, que estoy seguro que hay varios que queremos dedicarnos pues justo al periodismo deportivo, y es cómo es que nosotros podemos empezar a involucrarnos como en prácticas o en pasantías, ya sea en Televisa, TV Azteca, ESPN o cualquier otra televisora, o incluso desde el medio de la radio, o más bien cómo es que nosotros podemos empezar como un acercamiento hacia este medio, o sea, cómo nosotros nos podemos acercar al medio del periodismo deportivo, desde dónde lo podemos hacer y de qué manera podemos comenzar.
Con mucho gusto. Claro que sí eres alguien y me da mucho gusto y te agradezco mucho la felicitación, Agustín. Esto es común que se me escuche. Tengan mucha paciencia. No es carrera de velocidad, es de resistencia. Como yo creo que son todas las carreras, pero esta más, porque si tú estudias medicina, sabes que hasta que no termines de estudiar y hasta que no hagas tu especialidad y hasta que no hagas un montón de cosas, no vas a empezar a trabajar, ¿no? Necesitas los estudios completos para empezar. Hay muchas carreras así. Esta no, esta es una carrera en la que todos quisiéramos estar narrando partidos y todos quisiéramos estar en los grandes escenarios del mundo a la primera, y no es cierto, no se puede, porque sí requiere de una preparación y sí requiere de una cocina que se da a través del tiempo. Yo lo que te diría es, no hay una forma oficial de acercarse a las empresas, ¿no? De repente hay algunas que tienen bolsa de trabajo, hoy con la pandemia es peor todavía, porque la gente no está yendo a trabajar a las oficinas, entonces tampoco se pueden aceptar hoy jóvenes que empiecen a hacer sus prácticas. De repente sí lo hacemos en Televisa, y es más a nivel corporativo, ¿no? Para las diferentes áreas de la empresa, de repente hay convocatorias para que la gente pueda solicitar acercarse a ello. Lo que sí es que si persevera, la puerta sí se va a abrir. ¿Sí? No les puedo dar la receta de cómo, porque a mí me costó mucho trabajo también entrar cuando era joven a trabajar a la televisión. Y el primer periódico en el que escribí también me costó mucho trabajo. Pero yo lo que les diría es paciencia y estén preparados, muy preparados, porque a veces, había una vieja película, a veces el cartero no llama 2 veces, llama una. Y si estás listo, te va a dar la carta. Y si no estás listo, a ver si pasa otro cartero, justamente porque hay una gran demanda. Entonces, la buena noticia es que creo que los contenidos están de moda. Creo que hoy la comunicación se hace mucho más importante que en otros momentos, que en otras etapas. Lo estamos viviendo el día de hoy y en deportes no es la excepción. Y que habrá oportunidad. Solo es esperarla. Sí, moverse, tocar puertas, mandar cartas, mandar currículums, estar pendientes de convocatorias y esperar el momento para que cuando llegue sepan entrarle como debe ser, bien preparados. Con la experiencia la van a adquirir ya trabajando, pero todo lo demás, ese conocimiento, pues creo que en la escuela, con sus maestros, con lo que hagan ustedes extracurricularmente, es la clave para llegar, ¿no? Muy bien, Francisco Javier. Muchas gracias. Hay una serie de preguntas que plantea el maestro Enrique Villanueva. No sé, no quisiera leerlas para no consumir tiempo, pero Enrique, si le abren a Enrique Villanueva el micrófono y abre su... Ahí está. Si puedes sintetizar tus preguntas que deseas plantear. Creo que muchos ya se contestaron y que mejor me gustaría aprovechar el tiempo porque hay muchas alumnas que quieren entrar al mundo deportivo, que quieren entrar a la crónica deportiva, pero de repente se enfrentan contra un escenario que pareciera de hombres. Hay ahorita ya muchas cronistas deportivas que están abriéndose camino con investigaciones muy interesantes. ¿Tú qué consejo le darías o cómo ves esta estrategia que deben de seguir ahora las mujeres comunicólogas o periodistas en este mundo deportivo? Gracias. Fíjate, Enrique, gracias a ti. No hago distinción entre hombres y mujeres que estén súper preparadas y súper preparados, porque eso es lo que va a abrir la puerta. Yo te diría que cada día hay más mujeres en los medios y no es una situación casual. Es una situación que estamos buscando las empresas, ¿sí? El sí incluirlas, el sí darles el escenario para que demuestren su capacidad igual que los hombres. Yo creo que así como decía yo que no hay ideas buenas, viejas o nuevas, sino buenas y malas, yo también te diría, no hay comentaristas mujeres o comentaristas hombres, hay comentaristas buenos o comentaristas malos. Es decir, yo estoy en contra de que a una mujer, por ser mujer, no se le brinde la oportunidad de demostrar su calidad. Sí estoy en contra de que solo por ser mujer se le brinde la oportunidad, aunque no tenga la calidad. Yo creo que estamos llegando a ese balance entre ambas cosas. Y que las oportunidades me parece que poco a poco se están equilibrando de manera espectacular. O sea, nosotros en TUDN no tenemos menos de un grupo de 40 comentaristas, yo creo que casi 20 son mujeres, o 15 serán mujeres, ¿no? Y la intención es que tengamos mitad y mitad.
Pues sí creo que ha cambiado afortunadamente en ese sentido la oportunidad que se puede brindar. Bien, vamos a otra pregunta, creo que si nos da tiempo, y bueno, es de un alumno de mi grupo, de Carlos Macías, y te pregunta lo siguiente, Francisco Javier, ¿cuál crees que será el cambio innovador de los programas deportivos en vivo, adecuándose a esta nueva normalidad, y cómo afecta esto a los periodistas? Afecta mucho porque no estamos en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, para reportar, no estar en el lugar es sumamente complicado en poder obtener de repente información, aunque hay muchas vías hoy para obtener información, pero al final la visión directa de las cosas se da en el lugar de los hechos, y esto, pues como todo mundo lo desea, yo también, que termine pronto para que la vida vuelva a su normalidad. Muy bien, vamos con... Ajá. Perdón. En el asunto del desempeño profesional en una transmisión, hoy todas se están haciendo en estudio. TUDN las hace en estudio, las demás empresas las hacen, Azteca también las hace en estudio, y Fox las hacen en sus casas, los comentaristas, con los lamentables brincos de calidad en el audio según el ancho de banda que cada quien tenga en su casa para que siga viendo una narración profesional de televisión nacional. Pero yo creo que esto es simplemente adaptarnos porque tiene que pasar. Bien, creo que sí nos da tiempo de una pregunta más. Claro. Sí, es la siguiente, la plantea Cristian Díaz, y dice que además de manejar la palabra hablada y escrita, tener un pensamiento crítico e intereses por el medio, ¿qué otro elemento necesita un periodista para mejorar la calidad de su trabajo? Uno fundamental, yo te diría, es la curiosidad, ¿no? La curiosidad, para ser periodista tienes que revelar cosas que los demás necesitan saber y que no tienen acceso a ello, o que no se les ha ocurrido, y a ti sí se te puede ocurrir. Yo creo que como en cualquier profesión, pero particularmente en esta, que es la que conocemos, es nunca perder la curiosidad, nunca perder las ganas de asombrarse de las cosas que suceden, de investigar más y más y más, porque pues, esta es como la cultura, conforme más te metes, menos vas a saciar tu hambre, más vas a querer comer. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia que veo respecto a los grandes comentaristas del pasado, de los que hablábamos un poquito más temprano, y los que van a ser ustedes. Además de lo que tú mencionas, eso, la curiosidad, la intuición, el querer saber siempre más para entregarlo debidamente a tu auditorio. Muchas gracias, Francisco Javier. No sé, Samuel, ¿tenemos tiempo de una más? O... Sí, no, bueno, más bien darle las gracias a Francisco Javier por este tiempo, claro. Y quizá él, que siempre ha liderado equipos en las últimas décadas de trabajo de especialistas en temas de deporte. Por ejemplo, el tema de la disciplina y la constancia, Francisco Javier, tú no por casualidad tienes ya 40 y tantos años de experiencia laboral en esto y siempre liderando la industria. ¿Qué tan relevante es ser disciplinado, ser constante en esta profesión, que te exige trabajar sábados, domingos, días festivos? Quizá esa parte muchos alumnos no la identifican, pero no quiera cerrar dándote las gracias por tu tiempo, tu talento, tu experiencia para esta charla. No, con mucho gusto, Samuel. Es indispensable, es indispensable. El estar a tiempo, el estar bien preparado, el estar bien presentado, el estar listo, sí, por supuesto que es fundamental, y yo creo que va un poco implícito en lo que yo les decía, es de resistencia, esta carrera es de resistencia, no se cansen, no pierdan la paciencia, y si dan por perdidos una vez y van a estar en deportes los sábados y los domingos, porque esa es una realidad. Yo conozco gente que tenía mucho talento, y que a los 2 años dijo, no, yo de aquí no soy, ¿cómo que me voy a Monterrey o a Celaya o a Pachuca el domingo a transmitir un partido de fútbol si tengo boda o bautizo? No, esa es una de las carreras en las que además de ser maravillosa, hacemos que la gente se divierta, se entretenga y se informe cuando está descansado. Alguien lo tiene que hacer, somos como los cácaros del cine, nos toca a nosotros esa parte. Claro. Muchas gracias, Francisco Javier. Sí, y darle continuidad a la función, como has mencionado lo del cácaro, ¿no? Exacto. Sin ese personaje no funcionan las salas de cine. Muy bien. Perdón que te interrumpa. Yo creo que los chavos no sabrán lo que es un cácaro, pero bueno, pues es el que echa a andar el proyector de
para que se vea Sí. la película en el cine, ¿no? Sí, así es. En algunas clases sí lo he explicado, aquí que todavía no, pero creo que ya tenemos una asignatura pendiente histórica de señalarles a los alumnos quién era el cácaro en las salas de cines. Pero bueno, oye, pues de veras muchas gracias por esta charla, por la disposición, por las preguntas muy puntuales y lo más importante, yo me quedo con como académico y profesionista que he sido en lo que hago en el ámbito profesional, esto es una vocación. La comunicación, no hay tiempos, no hay formas, no hay horarios, es una disposición de estar, tú me dirás, 24 horas del día o hasta más. Entonces creo que este mensaje que le dejas a los alumnos está muy bien entendido en función a los retos profesionales, ahora actualmente académicos, pero más adelante profesionales. Entonces, pues de nueva cuenta te envío un abrazo a la distancia y muy agradecido por tu charla. Al contrario, Gracias, Francisco. Jorge, ojalá que haya sido de utilidad. Las veces que quieran, cuando quieran, con mucho gusto estoy a su entera disposición, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Te vamos a hacer llegar por correo tu constancia. Gracias, Francisco. Te dejamos. Buena tarde a todos. Gracias, Samuel. Gracias a todos. Pásenla bien. Nos vemos. Igual, Hasta luego. gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Gracias, George.